Nosotros somos la compañía privada líder en el apoyo del atletismo en Colombia, reconocido porque lo venimos haciendo hace más de 20 años. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de P&M. Esta es una tercera entrega de nuestro podcast P&M Social, en el que destacamos la labor de las marcas que trabajan por un propósito, las marcas que además de dinamizar el mercado buscan hacerle un aporte al país o a la sociedad. Mi nombre es Gabriel Pineda y me acompaña Felipe Bustos en la producción y grabación. Nuestro invitado de hoy es Bernardo Sánchez Díaz, gerente de mercadeo del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Bernardo, ¿cómo está? Bienvenido a P&M. Hola a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, hay un tema clave en esto del enfoque social, del enfoque con propósito, un tema clave que el sector financiero lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y es la educación financiera. Ustedes lo mencionan también en el especial de la revista impresa de P&M, Briefing. Quisiera un poco empezar por ahí, conocer un poco más detalles de qué tanto se puede hacer en educación financiera, porque el concepto es muy elevado y no todos lo llevamos a la práctica, y de eso que se puede hacer, qué tanto está haciendo Porvenir. Bueno, digamos que para comenzar con el tema, yo te quisiera decir que nosotros tenemos diferentes focos de aporte a la sociedad. Tenemos un tema de apoyo del deporte a Colombia. Estamos trabajando este año muy fuerte en apoyo al adulto mayor. También estamos contribuyendo con iniciativas al medio ambiente. Pero digamos que hay un tema inherente a nuestro negocio claramente, que es el tema de educación financiera. En relación a la pregunta que me estás mencionando, creo que, como bien lo dices, todas las instituciones financieras tratamos de hacer educación financiera. Un tema que es difícil, un tema que evidentemente para la gente no es cercano, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es trabajar de una forma un poco más cotidiana y bajarlo a conceptos y a términos que la gente también pueda entender. Entonces, digamos que nosotros desde hace 2 años venimos con algo que es la familia Porvenir. La familia Porvenir en 2 años fue nuestro concepto de educación financiera, y lo que queríamos era transmitir de una conversación cotidiana que se da en una familia, involucrarle todos estos temas de pensiones, que es lo relevante a nuestro negocio. Entonces es así como salimos con una serie web en donde en cada capítulo estábamos trabajando lo que pasaba con una familia común colombiana, metiéndole un tema de educación financiera para que este contenido la gente lo entendiera de una forma más sencilla. Así lo venimos haciendo durante 2 años, y este año lanzamos un nuevo concepto que se llama la Academia del Ahorro. Consideramos que es fundamental, y sobre todo en el tema pensional, que la gente entienda que tener un mejor retiro tiene que ver también en la medida que uno tome planes de acción muy concretos para mejorar su pensión. Y desarrollamos este concepto de la Academia del Ahorro, en donde también de una forma muy pero muy básica estamos llegando a que la gente entienda la importancia del ahorro. Esto lo estamos manejando desde los niños, desde los jóvenes hasta los adultos mayores. Tenemos talleres de educación financiera para niños. Tenemos una campaña para jóvenes que se llama Generación Porvenir, el poder de las decisiones. Y de cara a esto que venimos haciendo, digamos que toda la estrategia reposa en un sitio web, que es el sitio de la Academia del Ahorro, pero también tenemos una cara que está generando todo este contenido, que es Karen Suárez, que es una youtuber en finanzas personales, que tiene una ventaja, y es que todo lo que transmite lo hace de una forma muy sencilla. Y eso es lo que estamos. Ella está muy enfocada en ese tema. Estamos trabajando con ella en el tema del ahorro, y los contenidos son muy sencillos. Hablamos desde la historia del ahorro, hablamos de 3-4 pasos para tomar decisiones para ahorrar. Es un tema
muy, muy sencillo que creo que debe ser lo que marque la diferencia, porque también creo que las entidades financieras entendimos que estábamos hablando con un lenguaje muy especializado que la gente no estaba entendiendo, que no estaba copiando y hay que aterrizarlo un poquito más a la realidad de todos. Entonces, digamos que esa es la gran sombrilla que tenemos. Tenemos diferentes cápsulas, pero también tenemos el sitio donde hay un blog donde estamos hablando del tema del ahorro y también tenemos formato como el que estamos escuchando en este momento, que son podcasts que también están funcionando muy bien. El primero que salió es la historia del ahorro. Invitamos a alguien que sepa el tema y nos cuente esto. El segundo podcast que sacamos en la Academia del Ahorro es un tema relacionado con cómo los niños a través de su cotidianidad pueden aprender a ahorrar a partir de generarles recompensas en una rutina que se creen. Entonces, estamos explorando este tema del ahorro de una forma más sencilla, más cotidiana y que le llegue a las diferentes poblaciones. ¿Y ese podcast también lo distribuyen por las plataformas? Spotify, Sí, Deezer. Sí, ese por el momento ese lo tenemos en Spotify. Bueno, entonces ahí lo tienen para que también se suscriban, lo ahí recomienden. Estamos haciendo de paso, ahí vamos exactamente. haciendo, porque hay que masificar el podcast. Ese es uno de los medios del futuro. Sí. Si dijéramos, porque ¿cuáles son como esos, no sé, 5 temas que diríamos son prioritarios en temas de educación financiera? Yo creo que es importante que la gente entienda, y sobre todo en el tema pensional, que un futuro depende de las acciones que se tomen desde ya. Esto es como, y te voy a hacer un tema, la semana pasada estuvo en redes sociales el tema del Amazonas, de la quema, y uno veía mucha gente que sí, hagamos algo, pero la diferencia está entre decirlo y hacerlo, y este también es la diferencia en un tema de ahorro y en el tema pensional. Ahorita venimos de un lanzamiento que acabamos de tener con nuestros pensionados, un tema de emprendimiento, porque los pensionados también quieren seguir con su... Quieren seguir productivos. Quieren seguir productivos, pero sobre todo de los pensionados depende mucha gente. Nosotros hicimos una investigación y los pensionados aportan activamente en los gastos de la familia. Y hay muchos adultos mayores que también dependen de estos pensionados. Entonces, inclusive hoy teníamos un testimonio de alguien, de uno de esos pensionados que ya comenzó a recibir hace muy poco la pensión y el testimonio era, me di el tiempo de llegar a pensar qué decisiones debía haber tomado para tener un mejor retiro. Y creo que esa es el tema de ahorrar como complemento para la pensión. Creo que también es importante un tema de finanzas personales. Creo que, uno habla también de salud financiera y uno tiene que revisar cuáles son los gastos que tiene, pero cuáles son también los ahorros que tiene para contingencia y cuál es la capacidad de ahorro que tiene. Nosotros, por ejemplo, en este tema tenemos una aplicación que se llama Luis Porvenir Consultor Financiero, que la encuentro en las diferentes tiendas y yo comienzo a meter los datos y me da un panorama de cómo estoy en un termómetro, en una barra de un termómetro me dice en mi salud financiera cómo estoy. Y creo que eso ayuda a concientizar a la gente, pero vuelvo y te digo, lo más importante es el tema de tomar una decisión. Entonces, está el ahorro, está mirar su salud financiera, está un tema de finanzas personales y ya en la medida que uno vaya avanzando también está un tema de planeación financiera. Planeación financiera haciendo optimizaciones tributarias, planeación financiera mirando para el retiro, planeación financiera para cubrir diferentes objetivos que uno tenga. Bien, entre los millennials se dice, o decimos oiga, pues pensionarse es imposible, no se preocupe por eso. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué les podemos responder? Yo creo que esos son mitos que se tienen y sobre todo en los jóvenes esos mitos son más reales porque muchas de esas creencias van dadas por los papás. Hay mucha gente que claramente se pensionó en el sector público, pero la legislación es diferente y al final todo eso depende de cómo uno hubiera desarrollado su vida laboral. A los jóvenes definitivamente les conviene mucho más estar en el sector privado. ¿Por qué? Porque las personas cuando están en un fondo privado están aportando, pero también esos aportes están generando una rentabilidad.
Y lo que nosotros decimos, venga, antes de la edad de pensión, 12 años antes de pensionarse, pues esa persona debería definir y hacer un alto en el camino y mirar qué me falta en mi vida laboral. ¿Voy a estar laboralmente activo o tengo riesgo de pronto de que no siga en la compañía? Y ahí sí toma una decisión de en qué régimen finalmente puede lograr pensionarse. Pero al final lo que está pasando con ese joven que tomó la decisión de estar en un fondo privado es que su plata, aparte de estar acumulando semanas, también está acumulando rendimientos. Eso no pasa en el sector público. En el fondo público la persona está acumulando semanas. Pero si de pronto esa persona toda la vida cotizó en el fondo público y definitivamente le conviene más quedarse en un fondo privado, cuando vaya a pasar al fondo privado estás pasando, digamos que esos aportes con un IPC. Que eso es muy diferente a tener unos aportes con unos rendimientos que vienen creciendo todos los días. Normalmente en una cuenta de un afiliado, entre el 55 y 60% de lo que hay en la cuenta de cada uno de nosotros son rendimientos. Los otros son los aportes, parte que los he hecho yo, parte que los ha hecho la empresa, pero los otros son rendimientos. Entonces creo que esos son mitos que hay alrededor de si a los jóvenes les conviene pensionarse o van a llegar a pensionarse. Claramente, pues estamos nosotros para tratar de llegar a esa audiencia para que entiendan cuáles son los caminos y qué más les conviene, porque mucho de lo que se dice no es realmente verdad. Sí, la idea del podcast de hoy no es que sea de asesoría financiera, pero pues ya que estamos en el tema, que no es lo único que hace Porvenir en temas de responsabilidad social, y la idea tampoco era centrarnos solamente en educación financiera. Sí. Es que sucede que en este sector es muy común el trabajo freelance entre las personas, digamos, del mercado, sobre todo de las agencias de publicidad, de medios de comunicación. El trabajo freelance abunda porque es natural para el sector. El tema que sucede con el trabajo freelance es que la gente o el trabajador freelance tiende a bajar el nivel de sus cotizaciones. Cotizan por el mínimo, cobran por 4, 5, 6, hasta 10 salarios mínimos en cuentas de cobro. Eso se hace para tener liquidez. ¿Qué tan conveniente es eso para la vida? ¿Y ustedes qué recomendarían al respecto? No, yo creo que las personas no se dan cuenta digamos que de la mala decisión que están tomando hasta que llega el momento de comenzar a ver con seriedad el tema de la pensión. Si tú estás cotizando por el salario real, digamos que los aportes que vas a tener a la pensión pues son proporcionales a ese salario. Y claramente lo que te digo, es un aporte mucho más grande y los rendimientos van a ser más grandes. Pero si estás cotizando pues por el mínimo, los aportes van a ser pues los relacionados con el mínimo, y cuando vas a ver tu cuenta, si te proyectas en unos 10, 15, 20 años, la diferencia es enorme entre lo que hubiera podido ser tu cuenta individual por hacer los aportes como pues correctamente a lo que tendrías en ese momento. Entonces pues eso no es aconsejable desde ningún punto de vista, porque al final claramente, como tú lo dices, tienes el cash o la liquidez de ese momento, pero en el futuro digamos que o te toca reforzar el esfuerzo con diferentes mecanismos para tener un mejor retiro. Entonces, claramente no es un tema aconsejable. Sobre todo porque, digamos que cuando uno revisa las prioridades de las personas, el tema pensional no es una prioridad. Digamos que las prioridades son la educación, las prioridades son comprar casa, comprar el carro, viajar, y dejamos de último el tema pensional. Pero el problema es que se está dejando demasiado tarde, cuando de verdad hay que tomar unas medidas de choque muy grandes y que seguramente ahí sí van a impactar ese flujo de caja mensual para tener un retiro que de pronto esté alineado con la calidad de vida que tienes. Entonces, a la pregunta que me hiciste, no es aconsejable. La gente, así como nosotros a veces hacemos un ejemplo de, pues, si yo quiero tener una buena salud, debería estar haciéndome unos chequeos mensuales, debería tomar unos hábitos saludables. Eso mismo pasa con el tema de las pensiones. Debería periódicamente estar revisando qué pasa, si me están haciendo los aportes correctamente, si de pronto tengo una capacidad para tomar otras decisiones. O sea, con el futuro no se juega, porque Porvenir
solo hay uno, ¿cierto? Con el futuro no se juega y por venir solo hay uno, exactamente. Cuando se lanzó Porvenir, ustedes lanzaron ese eslogan. Sí. Pues, yo supongo que todavía no estaba allí. No No. creo, porque eso eran los años 90. Pero nunca ha habido intención de cambiarlo, el eslogan, y no hemos vuelto a ver campañas grandes 360 de Porvenir. Yo creo que cuando hay algo que está tan posicionado como el porvenir solo hay uno, no sé si de pronto sería la decisión más inteligente hacer un cambio como esos. Inclusive nosotros hicimos un cambio de imagen, pero también asociado al solo hay uno está el tema del sol. Sí. Y también es otro de los atributos por la que siempre lo ha tenido, que siempre se ha tenido. Tú me preguntabas si en algún momento se ha pensado, pues las ideas siempre salen, pero al final cuando de verdad, tú sabes que en publicidad los esfuerzos para posicionar algo pues requieren de esfuerzos económicos, de muchas cosas. Entonces yo creo que el tema, si bien puede salir como una idea, al final seguimos con el porvenir solo hay uno, que está muy posicionado y el sol hace parte de la identidad de nuestra marca. Ustedes desde hace mucho tiempo vienen apoyando el deporte con la media maratón, pero también supongo que tienen más programas complementarios. ¿Cómo, qué tanto está impactando Porvenir en eso? Sí, digamos que nosotros cogimos un norte en el apoyo y es el atletismo. ¿Por qué? Porque el atletismo es un deporte incluyente, es un deporte que se puede practicar de una forma fácil, así como lo es Porvenir en sentido una marca que es incluyente, que es una marca que le llega a todo el mundo. Nosotros somos la compañía privada líder en el apoyo del atletismo en Colombia, reconocido porque lo venimos haciendo hace más de 20 años. Entonces, por un lado, somos reconocidos porque desde el inicio de la Media Maratón de Bogotá, que es la carrera más importante de Latinoamérica y una de las 9 más importantes del mundo, lo venimos haciendo. Venimos patrocinando, somos el patrocinador más grande y el oficial de la Media Maratón de Bogotá. La Media Maratón de Bogotá es un ícono de la ciudad. No solamente la corren bogotanos, sino hay mucha gente que fuera de la ciudad viene que se programa para se programa para venir, porque eso es una fiesta. Entrenar, obviamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en la Media Maratón, pero eso es una fiesta, es una celebración, es un reto que las personas se ponen todos los años. Entonces, claramente somos reconocidos porque venimos haciendo esa labor. Pero aparte de eso, también hemos venido en un proceso de descentralizar ese apoyo también, contribuyendo nuevamente en la línea del atletismo y venimos patrocinando diferentes carreras en otras ciudades. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos un equipo que se llama el Equipo de Atletas Porvenir. Es el equipo élite de atletismo en Colombia. Entonces, si van normalmente ellos son las personas que clasifican y representan a Colombia en diferentes pruebas. Panamericanos, olímpicos. Mundial, en los olímpicos, panamericanos, en Juegos Nacionales. Entonces, digamos que en atletismo, las personas que quieren tener una carrera en el atletismo seguramente en algún momento pensarán en hacer parte del equipo de Atletas Porvenir, que como te digo es el equipo de atletas élite en Colombia. Y es un proceso que ha ido en renovación, digamos que hay una nómina de atletas ya que llevan más tiempo, pero también hay unos chicos que comienzan a entrar en el equipo, renovando como todo lo que venimos haciendo con el equipo de Atletas Porvenir. Pero de verdad que para una marca, y ya hablando de un tema de mercado, también es muy importante focalizarse. Y yo creo que el éxito de nosotros ha sido que hemos sido consistentes con ese apoyo. Digamos que a nosotros claramente nos llegan muchos patrocinios de diferentes deportes, pero creo que el tener el norte claro y ser consistentes es lo que nos ha permitido en este momento posicionarnos como la compañía privada líder en el patrocinio en Colombia, y eso también nos ha merecido diferentes reconocimientos por la Liga Colombiana de Atletismo, por el gobierno. Entonces al final creemos que por otra parte, también ha aportado mucho pues al crecimiento de estos atletas del equipo, pero también a que todo el mundo vea el atletismo como un deporte incluyente.
¿Nadie ha tratado de quitarles la media maratón? La media maratón, cuando uno ve, claramente ya hay muchas personas, hay muchas entidades que están apoyando la media maratón, pero nosotros, digamos que somos de los creadores de la media maratón, tenemos una relación muy estrecha con Correcaminos, que es la entidad que organiza la media maratón. Entonces, cada vez lo único que pasa es que nos fortalecemos más, las cosas han funcionado muy bien y eso hace parte también del ADN de la marca. Entonces, que sí hay entidades que seguramente quisieran estar ahí, claro, por supuesto. Y hay cada vez más patrocinadores, pero nosotros seguimos pues siendo los líderes y el patrocinador oficial. Sí. Sí, porque digamos, es que lo digo también es porque en la media maratón lo más común, o sea, lo primero que uno recuerda de la media maratón suele ser el Sol de Porvenir asociado a todas las piezas de la media maratón, que es interesante en términos de mercadeo porque es el eslogan de la marca que lo patrocina, no necesariamente de la media maratón. Desde alguien que trabaja en mercadeo, pues tener a 45,000, 5,000 personas o con una cachucha o con la camiseta con el logo de tu compañía, creo que eso es un logro enorme. Entonces es una satisfacción de verdad muy grande. Y lo que te digo es tu marca asociada a un tema tan positivo y asociado a una celebración como es la media maratón. Entonces, pues desde el punto de vista de mercadeo, eso es el éxtasis completo. ¿Y le han sacado el rollo a esto? Digamos que esto es un tema que al final termina siendo un tema más de recordación de marca, un tema más de satisfacción, de cómo nos ven los colombianos y también las personas que están participando. Bien, nos falta hablar del tema ambiental. Sí. ¿Qué podemos contar ahí de porvenir en el tema ambiental? Pues fíjate que esto está muy relacionado también con el atletismo. Nosotros, y en estos talleres de co-creación y de innovación, hace 2 años dijimos, ¿por qué no unimos el tema de el patrocinio al atletismo con una causa de apoyo a algún tema? Entendimos también que las personas quieren apoyar causas, quieren involucrarse con esas causas, pero también quieren después ver que finalmente eso fue real, que no me prometieron algo y simplemente no se implementó. Entonces lo que hicimos fue, bajo la sombrilla de todo el tema de atletismo que manejamos nosotros, que se llama Nación del Atletismo, desarrollar una aplicación, y esa aplicación lo que hace es que comienza a sumar en una gran bolsa los kilómetros de todas las personas que bajen y que caminen o corran con la aplicación. Y el año pasado, el reto que nosotros teníamos es que por cada 100 kilómetros sembrábamos un árbol. El año pasado sembramos 5,000 árboles. Entonces, fíjate cómo se une un tema que ha sido parte del ADN de la compañía, que es el patrocinio del atletismo, con otro tema que es el apoyo al medio ambiente, en una compañía que no tiene tanta emisión de contaminación. Entonces al final encontramos un link que la gente lo recibió muy bien, y el año pasado estuvimos haciendo la Sembratón en diferentes sitios de Colombia. Nos unimos con una fundación que se llama Red de Árboles. El ir a sembrar árboles tiene su ciencia, hay que escoger un territorio adecuado, sí. Los árboles tienen que ser los adecuados, ojalá sea una zona de reforestación. Entonces al final lo que hicimos fue todo este proyecto contribuyendo al medio ambiente. Al comienzo te lo mencionaba, creo que es importante tomar decisiones, y lo que yo te decía, la semana pasada todo el mundo estaba hablando de Amazonas, pero ¿cuál es la verdadera acción que la gente está tomando alrededor de eso? Y yo te digo, hemos sembrado 5,000 árboles y este año seguimos con este proyecto. Este año vamos a seguir con la Sembratón. Entonces, es un tema que alineamos con el tema del atletismo, pero que al final también nos ha generado mucha satisfacción, porque en estas Sembratones lo que hacemos es
hacemos convocatoria para que nuestros afiliados vayan. Entonces tenemos un grupo de jóvenes que están sembrando, pero también tenemos un grupo de pensionados que también está sembrando, pero también tenemos un grupo de colaboradores. Entonces al final es una satisfacción por muchas cosas. ¿Y qué hay que hacer entonces para contribuir a eso? El paso a paso para... Mira, digamos que ya las personas descargan la aplicación que se llama Nación del Atletismo. Cuando completemos los 500,000 kilómetros, vamos a sembrar 5,000 árboles. Ya después nosotros entonces a través de redes sociales hacemos convocatorias para que la gente vaya y nos acompañe. Pero de verdad te digo, la experiencia de sembrar un árbol es una experiencia de verdad muy enriquecedora a nivel personal, el contacto con la tierra, el ver que eso va creciendo, es un tema que de verdad aporta muchísimo como ser humano. Sí, y claro, claramente al medio ambiente. Yo crecí en el campo y sé, digamos, lo de sembrar árboles es toda una experiencia que además también un aprendizaje sobre todo. Ahora, tener la oportunidad de verlo crecer sería interesante, ¿no? Claro, y lo que te digo es porque afortunadamente hemos contado con muy buena asistencia. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la primera siembra la hicimos en el páramo de Sumapaz, pero también estuvimos en Cajicá y a esto se une una empresa privada como somos nosotros, pero también se une Fundación Red de Árboles, que es ese aliado que nos ayuda con todo ese tema, pero también normalmente se unen las instituciones gubernamentales. Entonces, normalmente es como una alianza de esos tres actores apoyando el tema del medio ambiente. Y lo otro es que también es una experiencia porque es mucha gente haciendo lo mismo, 2, 3, 4, 5 árboles, ver a los jóvenes, llevan muchos niños, que también me parece muy bonito que el niño comience a concientizarse del apoyo y de cómo debe contribuir al medio ambiente, pero también los adultos mayores, los pensionados, que también son otro foco de responsabilidad social que nosotros tenemos. ¿Un árbol por cada cuántos kilómetros? Un árbol por cada 100 kilómetros. Sí, digamos que está la meta de 500,000, pero lo que podemos decir es cada usuario póngase la meta de correr 100 kilómetros en el año o cada 6 meses o cada trimestre y así se gana un árbol. Kilómetros, cada usuario contribuya con sus kilómetros, caminando, corriendo, todo eso se va sumando en una bolsa, pero lo más rico después es que cuando hagamos las convocatorias las personas nos acompañan. Hemos estado, como te dije, en Bogotá, hemos estado en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla y en Cali. ¿Tienen fotos de esto? Tenemos fotos, tenemos videos y hay un tema que nos parece muy bonito, es que al final muchas marcas están hablando, dentro del discurso que uno escucha de las marcas queremos ser una marca más humana y todo eso, y creo que todo este tipo de iniciativas sí hacen que una marca de verdad sea humana, porque no son los testimonios de nosotros, sino son los testimonios de las personas que estuvieron o en los temas que estamos haciendo con los adultos mayores, o las personas que estuvieron sembrando los árboles, o también las personas que están en el tema de la Academia del Ahorro. Entonces, al final, esos testimonios son los que de verdad creo que hablan de que ser una marca humana, que creo que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Bueno, entonces la idea sería que nos hicieran llegar las fotos para que cuando promocionemos este podcast en nuestras redes sociales, mostremos las imágenes de esos árboles sembrados que están por crecer o por venir. Te enviamos las fotos y te enviamos los videos. O sea, todos tenemos claro que la gente el contenido lo está consumiendo a través de videos y un video, cuando uno ve la experiencia de una persona que es natural y que es espontánea, eso vale más que muchas cosas. Bueno, la parte final del podcast de P&M se llama El Confesionario, en donde, si a los invitados no les contamos esto, sino hasta que llegamos a esta parte, en donde les hacemos 3 preguntas, 3 o 4, para conocerlos mejor. Digo 3 o 4 porque a veces hay preguntas que son dobles. El confesionario. Quisiera arrancar preguntándole a Bernardo, ¿ha corrido la media maratón? He corrido la media maratón de Bogotá, he corrido los 10 kilómetros y los he corrido en 1 hora y 5 minutos. ¿Los 10 kilómetros? Los 10 kilómetros, sí. La media maratón son los 21. Sí, yo no soy tan pro, pero sí he corrido los 10. Ah, ya, ok, entiendo. O sea, la media maratón tiene un recorrido de 10 para categorías. Digamos que hay 2 competencias. Una es la de 21K
Y ahí, pues la verdad, ahí están los corredores que de verdad son muy apasionados. Sí. Y ahí están los corredores élite que vienen de otros países a correr la media maratón de Bogotá. Porque lo que viene pasando es que esta media maratón también a nivel internacional es muy reconocida, da unos puntajes para corredores élites a nivel mundial. Entonces muchos dentro de su ciclo de preparación incluyen la media maratón de Bogotá. Esa es la de los 21 kilómetros. Y por el otro lado está la de 10 kilómetros, que es más para aficionados como yo, pero la respuesta sí, pues ahí está. Pero 10 kilómetros ya son 10 kilómetros son 10 distancias, kilómetros. Para correr 10 kilómetros hay que prepararse bastante bien, ¿eso? Por lo menos en atletismo, porque yo soy más ciclista, entonces no me le mido al atletismo, de hecho. Las distancias en bicicleta son más largas, Total. pero son en bicicleta. Sí, claro. Entonces tiene sus... Son esfuerzos diferentes. Sí, exactamente. ¿Has sembrado árboles? Sí. Ah. Yo he sembrado árboles y yo creo que yo ya debo llevar por ahí unos entre 40 y 50 árboles. Y los míos han sido a nivel nacional, entonces sí he sembrado están en árboles. un país. Están regados por todo el país. ¿Los ha vuelto a ver en algún momento? No, yo creo que este año cuando volvamos a hacer sembratones seguramente vamos a estar en los sitios donde estuvimos y ahí ya vamos a ver cómo van creciendo los árboles. ¿Y cuál es el que más le gusta? Si no sé si recuerda las especies o los tipos de árbol o... Yo para eso soy malo, pero todas las experiencias que hemos tenido son completamente diferentes. Digamos que yo no sé si ustedes han ido al páramo de Sumapaz, pero el paisaje es una cosa impresionante. Estuvimos también sembrando aquí en Cajicam y también es un paisaje muy bonito, pero también hemos estado en el Cerro de las Tres Cruces en Cali, que la temperatura es una cosa bastante alta para un cachaco y las temperaturas también de la fertilidad del espacio son diferentes. Entonces... las experiencias sí han estado por todo. Y por por todo lo Colombia. tanto los árboles también son diferentes. Y los árboles, claro, como te decía, las especies también son completamente diferentes. La tierra, el abono, cuando uno va y siembra el árbol, entonces tiene que echar... eso tiene su técnica para que quede bien, tiene que quedar la tierra, tiene que estar bien presionada, tiene que dar un abono, se quita la bolsita y se mete el árbol. Uh-huh. Y por supuesto los árboles son diferentes también. Y los árboles claramente son diferentes y contribuyen de una forma diferente al ecosistema donde se estén plantando. ¿Ha tenido que convencer a familiares de quedarse en fondo privado o de devolverse del público al privado? Mira que yo con eso, sí, yo con eso trato de ser muy... uno tiene que ser muy ético con eso y yo creo que mi intención siempre ha sido que la persona tenga una muy buena asesoría. Y no vendiendo la compañía per se, sino, venga, tenga una buena asesoría, porque muchas veces la gente puede creer que está uno detrás del objetivo comercial. Sí. Y te voy a contar un ejemplo. La hermana, yo tengo un amigo que la hermana ya se estaba aproximando, más o menos yo tenía calculado, se estaba aproximando a los 46, 47 años. Y ese es un momento en donde las mujeres deben tomar la decisión de quedarse o en el fondo público o en el fondo privado, lo que más le convenga. Ella era una persona que estaba en el fondo público y ya no estaba trabajando. Y por esas condiciones de esa persona le convenía trasladarse a un fondo privado. Y yo comencé, vengan, díganle a esta persona que por favor vaya y tome la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Es un mecanismo que al final se tomó para que una persona, antes de cambiarse de un lado a otro, vaya y se asesore en su fondo privado, pero también vaya y se asesore en el fondo público. Y lo que le deben decir es lo mismo, porque al final lo que estudian es el caso de la persona. O sea, vengan por favor, que vaya y se asesore. Y no lo estaba haciendo para que se quedara con nosotros. Y esta persona efectivamente... mi amigo le contaba que tienes que ir, que los años, que la edad, al final fue, se asesoró y claramente le convenía estar más en un fondo privado porque no iba a cotizar los 10 últimos años. Y en el fondo público, el promedio de lo que te van a entregar es lo que hayas cotizado en los últimos años, en los últimos 10 años. Entonces, esa persona, después de haber cotizado mucho tiempo y haber dejado esos aportes en el fondo público, al final, lo que le entregaron fue un capital con el IPC que era muy bajito. Si ella hubiera estado en el fondo
privado desde siempre, las condiciones hubieran sido completamente diferentes. Entonces, al final, ante la pregunta que me hiciste, claramente, pues la gente sabe que yo trabajo en el tema de pensiones y cuando veo situaciones que son de alarma, pues simplemente les comento a nivel general. Claramente, estoy convencido que mi compañía es el mejor fondo de pensiones del país, pero muchas veces esa asesoría es a nivel de que tome una decisión inteligente que le conviene más. Ya para acabar, ¿qué consejo le daría a la gente para prepararse para la media maratón? La media maratón... Nos falta un año, entonces depende, claro, depende. Si quiere correr los 10 o los 21. Pero la verdad, este es un tema que correr así sea los 10 implica una preparación, implica un esfuerzo. Entonces, básicamente es que si se lo pusieron como meta, comiencen a entrenar desde ya. Tómenlo con seriedad, hay que prepararse, hay que entrenar, hay que comer bien, hay que tener técnica, porque eso no es solamente ir a correr, sino en la medida que vaya afinando la técnica, pues va a tener mejores resultados, pero también que la persona vaya preparado a ir a una fiesta, a vivir una celebración, porque eso es lo que es la media maratón de Bogotá. ¿Cuántas veces a la semana hay que salir a entrenar? Yo no sé, yo creería que por ahí entre 3 y 4, dependiendo de cuáles son las metas y los retos que tiene la persona. Pero sí, claramente, hay que ir a prepararse o si no, al otro día uno está que no se puede ni mover. Si alguna vez a un amigo le faltaban 2 meses para empezar la media maratón y él dijo, oiga, quiero participar, y le preguntó a un preparador físico, ¿qué tengo que hacer? Prepararse para el otro año, le dijeron. Tal cual. Porque no es tan sencillo. Tal cual, no es tan sencillo, sí. Bueno, Bernardo, muchas gracias por estar en el podcast de PIM y a ustedes que nos escuchan, sigan conectados con PIM. Bueno, gracias por la invitación y recuerden que por venir solo hay uno. Comparte este podcast. Suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.